Al menos 82 personas perdieron la vida en el norte de China tras una devastadora explosión de gas en una mina de carbón. Es considerado el peor desastre de este tipo en el país en los últimos 17 años. El siniestro ocurrió la noche del viernes en el yacimiento de Liusheng, una zona clave que produce un tercio del carbón del país. En el momento exacto de la explosión, 247 mineros se encontraban trabajando a cientos de metros bajo tierra. Aunque las autoridades reportaron al inicio solo 8 víctimas mortales, la cifra escaló trágicamente a 82. Las brigadas lograron rescatar a la mayoría, pero más de 120 personas resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizadas de urgencia. El presidente Xi Jinping ordenó un despliegue total de búsqueda y prometió una investigación rigurosa. Un responsable de la empresa minera ya fue detenido mientras el gobierno promete mano dura y castigos severos contra la minería ilegal y la falta de seguridad.